expertos, en realidad. ¡Wow! ¡Qué glorioso tiempo estamos viviendo como iglesia! Estamos viviendo 21 días de ayuno y oración buscando en intimidad al Señor. Y bueno, quiero saludar a los que están en casa. Mientras los niños salen, quisiera decirles que no sé si ustedes están viviendo un tiempo precioso con el Señor, pero Dios nos está hablando de manera poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Y recién escuchamos tu voz, escucho tu voz, escucho, ¿qué? En mi interior, tu corazón. ¿Cuántos anhelamos escuchar lo que hay en el corazón de Dios? Amén. Hay una declaración. Nosotros muchas veces no somos conscientes de las cosas que nuestra boca declare, de lo que cantamos, ¿sí? Y yo en esta noche te quiero invitar. Hoy el título de la prédica se llama Respondiendo al llamado. Y en esta noche, mi querida hermana, hermano, Dios te está haciendo un llamado. Iglesia, Dios te está haciendo un llamado. Durante estos 21 días Dios nos viene llamando a un tiempo de despertar y de ser conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Hemos clamado Maranata, hemos cantado Maranata. ¿Anhelamos Maranata? ¿Nuestro corazón anhela que el Señor venga? Es importante preguntarnos esto, porque muchas veces podemos llegar a naturalizar la idea que Dios viene pronto, pero no vivir la idea de que Jesús está viniendo. Y en esta noche quisiera poder compartir esto que Dios pone en mi corazón. Y ha sido un desafío tremendo, porque estuvimos viendo durante estos 21 días de ayunos y oración, los domingos, Mateo 25, las parábolas de la parusia, de la venida del Señor, ¿no? Y estas enseñanzas que Jesús dio a sus íntimos, porque a diferencia de otros sermones, como el Sermón del Monte, no se lo dio a una multitud, sino a sus discípulos. Esta es la que voy a compartir esta noche, es la última. Vamos a recordar, nuestro pastor nos habló de la parábola de ¿qué? La primera que menciona Mateo 25, de los talentos. Gabino el domingo pasado nos habló de las vírgenes. Muy bien, están atentos, ¿la vieron? Muy bien. Y hoy quiero que podamos abrir nuestras Biblias en Mateo 25, 31 al 46 y poder juntos leer esta última enseñanza que el Señor tiene con sus íntimos. Y recuerden esto, con sus íntimos, con sus más allegados, con aquellos en los que Jesús estaba interesado que entendieran los tiempos. Y hay una revelación especial en esta noche para vos, para mí, querida iglesia, que Dios está hablando fuertemente. Mateo 25, 31, 46, si tienen sus Biblias, porque no está escrito allí, dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañada por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos?
o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuanto hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios, pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo a la verdad, cuantos se negaron a ayudar al más insignificante de esos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Amén. Qué duro, ¿no? Amén. Pero su iglesia dice amén. Porque precisamente esta enseñanza, esta parábola se llama el juicio a las naciones. ¿Cuán conscientes somos que Jesús vuelve, pero vuelve a reinar sobre esta tierra? Él vuelve a reinar, a sentarse en su trono de justicia, dice la palabra, y a gobernar las naciones. Y no solamente a gobernar, sino a traer ¿qué? Juicio. Pensamos en esta idea. Dios viene a sentarse, Jesús viene a sentarse como rey en su trono, a reinar con su pueblo, con su amada. Muchas veces lo cantamos, pero también viene a juzgar. Dice que va a separar las ovejas de los cabritos. Él dice en una perspectiva profética, Mateo nos habla del retorno de Jesús y anuncia el juicio. ¿Podés pasarme la diapositiva que sigue? Y yo quiero detenerme al punto 1, el regreso del rey. Nosotros muchas veces cantamos que ruja el león, que la tierra se estremezca. ¿Se imaginan ese escenario? ¿Se lo imaginan? ¡Qué tremendo! Jesús dice la palabra, la siguiente por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En estos versículos, el Señor, al igual que la parábola del trigo y la cizaña, nos dice que va a haber una separación. Que Él va a separar en dos, así como en la parábola también de las vírgenes, hay una diferencia entre dos grupos definidos. Y Daniel, el profeta Daniel, hace 700 años antes de Cristo, hablaba de algo parecido. Le voy a pedir, chicos, la siguiente. Dice Daniel 7, 13, 14, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí el profeta Daniel nos describe la misma escena que Jesús relata en Mateo 25. Jesús volviendo glorioso a sentarse en su trono de justicia. Y aquí usa un nombre
que el pueblo judío usaba mucho, que es el Hijo del Hombre. Y fíjese que Daniel también utiliza este término y se refiere al anciano de día, al Padre. Dice que el Padre le va a dar todo ¿qué? Todo dominio sobre todas las naciones. Y podemos ver en primer lugar que la venida del Señor es en toda gloria. Tanto Daniel como Mateo nos dicen, Daniel nos dice va a venir desde las nubes, ¿sí? Dice acá que vienen las nubes del cielo y Mateo dice que viene acompañado de sus ángeles. En segundo lugar, Daniel dice que el Señor vendrá a establecer dominio, gloria y reino, mientras Mateo dice que vendrá a establecer un trono en gloria. En tercer lugar, Daniel dice que su reino se establecerá para que todas las naciones, lenguas le sirvan. Fíjense que acá dice, toda lengua y nación va a servir al Rey de Reyes. La iglesia, su pueblo, tiene un propósito definido, servir al Rey. Nosotros fuimos creados para eso, es nuestro propósito. Ahora bien, el Señor no solo va a venir a establecer un reino, no solamente va a venir a encontrarse con su amada, no solamente va a venir y su iglesia se va a gozar, sino Él va a venir a establecer una justicia. Y esa justicia, dice esta parábola, que se va a establecer bien definidamente por algo que llamamos obras de justicia. Y quisiera detenerme acá porque Jesús habló mucho de esto. A medida que el día se acerque, a medida que el día, como dice Joel, terrible del Señor se acerque, la oscuridad va a ir en aumento. Y también van a suceder otras cosas que nosotros tenemos que entender. Pero en ese día que Jesús venga, Él va a separar el trigo de la cizaña. Va a separar a las ovejas de los cabritos. Y Él va a establecer una diferencia entre los justos y los injustos. ¿Por qué quiero que nos detengamos acá? Él viene a su trono ¿de qué? De justicia. Y viene a separar justos de injustos. ¿Por qué señalo y resalto esto? Porque yo quiero que en esta noche pensemos y meditemos juntos qué son las obras de justicia. En Malaquías 3:17, la diapositiva que sigue, dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En esta promesa Malaquías dice, van a ser mi especial tesoro. Y a partir del día que yo les perdone, ¿sí? Que dice, como el hombre que perdone a su hijo que le sirve, se volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Y Jesús, en su retorno como rey, va a juzgar a todas las naciones según las obras de justicia. Nosotros somos justificados, dice la palabra, por la fe. Jesús murió por nosotros en esa cruz y nos hizo justos, ¿verdad? Pero a partir de ahí también nos invitó a caminar en justicia. Y ahí es donde yo quiero hacer un paréntesis grandote, porque
La iglesia que espera ese día del Señor que se acerca, que anhela el retorno del amado, que canta esa canción hermosa sobre un trono, voy a poner a cantar, de justicia habrá un rey. Y él volverá para gobernar, ¿qué dice? Las naciones en amor. Y ahí, que ruja el león. Él va a volver en un trono de justicia a reinar. Pero el descendiente de David, el que odia la iniquidad y ama la justicia. Y fíjense lo poderoso de lo que cantamos. Va a juzgar según esas obras de justicia. Y yo cuando preparaba esta palabra le decía, Señor, era mi clamor, ayúdame a entender la profundidad de esta palabra. Ayúdame a ver qué hay más allá de la superficialidad de lo que leemos. Espíritu Santo, ayúdame a entender, porque vivimos tiempos donde se tiene que despertar una iglesia que, como decía Emi en su devocional esta mañana, tiene que poder ver las señales y discernir los tiempos en los que vivimos. Una iglesia que sepa que el día está cerca, que la noche está avanzada, pero el día se acerca. Una iglesia que entienda que en los últimos tiempos se van a dar dos dinámicas claras, donde las tinieblas van a levantarse y no vamos a ver días mejores, pero que su iglesia también se va a levantar como una novia gloriosa. Una iglesia que esté dispuesta a no solamente declarar Maranata, sino vivir Maranata y amar su regreso. ¿Y por qué insisto en amar su regreso? Porque amar te moviliza. Amar su regreso te va a mover a cumplir lo que el amado anhela en su corazón. La que sigue, por favor. Aquí claramente el Señor sigue en la parábola mencionando las obras de justicia por las que ha de separar a las ovejas de los cabritos. Y es aquí donde yo le pedí entendimiento al Señor, porque he entendido que la iglesia por muchos años ha sido limitada. Aquí se mencionan 6 actos de justicia. Me falta un dedo. 6 actos de justicia. Obras de justicia. Que la iglesia ha tenido una visión limitada, digo, porque ha interpretado como obras de misericordia. ¿Y qué diferencia hay entre una obra de misericordia y un acto de justicia? Dijimos que somos justificados. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la fe. ¿Me siguen? Bueno, estaba asustada ya. Y las demandas del rey que viene de Jesús a sentarse en su trono de justicia, la que sigue, por favor. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Bien. En esta noche yo quisiera que más allá de que la parábola habla, la enseñanza habla claramente del juicio y el destino que va a tener cada uno, justos e injustos, podamos poner el foco en las ovejas. Vos, yo, su iglesia. Porque esta noche Dios quiere hacer un llamado claro a los que hemos creído.
Dice la palabra aquí que el Señor los llama benditos, nos llama benditos de mi Padre, los llama a aquellos que van a heredar el reino en el que Él preparó antes de la creación del mundo. Aquí les dice, vengan porque ustedes hicieron las cosas bien. Y comienza a señalar una serie de obras que hicieron por otros. Y que yo llamo obras de justicia. ¿Y cuáles son? A ver, tuve sed y... ¿Tuve qué más? Sed y me dieron de beber o no me dieron de beber. Fui extranjero y estuve como. ¿Tiene ahí para el... ¿Qué más? ¿Estuve en qué? Y me visitaron. 6. Muchas veces hemos entendido estas 6 obras de justicia como obras de misericordia. Y la iglesia ha ido a llevar alimentos, ropa. Y en esta noche yo no quiero hacer una apología de la no ayuda. Si podemos hacerlo, es nuestro deber de amor. Es una obra de misericordia. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Es consecuencia de lo que hemos creído. Pero sin embargo, cada uno de estos actos, obras de justicia, tiene un grado mayor de profundidad. Y en esta noche quisiera que podamos desglosarla una por una y poder comprender e ir más profundo para ver qué es lo que el Rey nos está demandando. Y vamos a ir a la primera. Vas a tener que hacerle un clic. Dice, tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Yo aquí tomé la demanda no cumplida. ¿Cuántos hoy en el mundo tienen hambre y sed de Dios? Vivimos tiempos en donde la justicia es un bien escaso. Hay gente que tiene un vacío interior que lo llena ¿con qué? Con consumo, con televisión, con droga, con comida, con un montón de cosas que pueden imaginar, con música, con religiones. Hay un hueco en el hombre, diría Pascal, que tiene forma de Dios. No sé si lo conocen a Pascal. Es un padre de la física. Yo tenía que sacar una anécdota. Él decía, el hombre tiene un hueco en su espíritu con forma de Dios, un hueco que intenta llenar con muchas cosas, pero sin embargo no va a estar lleno hasta que Dios no esté ahí. Y nosotros vivimos en una generación, en un tiempo en que podemos ver más que nunca este vacío y esta hambre y sed de justicia. Dice Juan, hacemos otro clic, 6:35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. La siguiente. Juan 6:57, así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come también vivirá por mí. La siguiente. Juan 4:13-14, Jesús les respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Jesús es el pan y el agua de vida. Nosotros como iglesia podemos cubrir necesidades inmediatas. Y vuelvo a repetir, eso está genial.
Pero si eso queda en un acto de asistencialismo, no sirve. Nosotros tenemos un tesoro más grande que puede cubrir ese vacío, esa necesidad que hay en el corazón del hombre y que ningún alimento puede llenar. ¿Se entiende? Y yo creo fuertemente que cuando Jesús esté frente a las naciones, frente a su amada, le va a demandar: ¿me llevaste a mí? ¿Les mostraste que yo soy el que puede dar esa agua que sacia para vida eterna? Dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Amada iglesia, debemos entender que si la iglesia por mucho tiempo pensó limitadamente que iba a ser tan simple como llevar una bolsita de mercadería, íbamos a cumplir, créeme que estamos equivocados. Dios empieza a levantar una iglesia gloriosa, poderosa, que va a llevar al ser humano a Jesús. Y la persona va a poder decir: me basta su gracia. La siguiente. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, o a la inversa, sí lo hicieron. Fui extranjero y estuve desnudo. Volvemos acá a encontrarnos con el acto de misericordia y el acto de justicia. A mí acá me llamó mucho la atención algo, porque ustedes fíjense que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel tenía hacia los extranjeros, hacia los gentiles, como cierto rechazo, ¿no? Sin embargo, en la ley vamos a ver que hay algo escrito hacia el extranjero que era muy claro. Y yo le decía al Señor: wow, ¿me pasás la siguiente? En Levítico 19:34, en la ley del pueblo de Israel decía: el extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. El que sigue. Deuteronomio 10:19. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. La que sigue. No oprimirás al extranjero, porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Y yo decía: wow, Señor, ¿por qué remarcaste tantas veces? A ver, sean buenos, amen, trátenlos bien, porque ustedes estuvieron un día ahí. Y Dios me mostraba claramente: wow, Señor, más claro, échale agua. El Señor me mostraba: iglesia, cuando te hablo de extranjero, te estoy hablando de que yo te hice un pueblo mío y un día vos estuviste en Egipto. ¿Te acordás? ¿Cómo es nuestra mirada sobre aquel que hoy lucha con el pecado? Con aquel que está lejos del Señor. ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Cuál es nuestra mirada hacia aquel que hoy es extranjero de la patria celestial? El Señor me decía claramente: yo quiero llevarlos a que tengan una mirada de empatía, de misericordia, porque un día vos estuviste ahí. Y quizá hoy vos estés ahí.
Quizá hoy todavía seas un extranjero. Y aquí le hablo quizá a los que estén en casa también. Dice la palabra, la que sigue, por favor. Así pues ya no sois extraños ni extranjeros, y nos habla a nosotros, sino que sois conciudadanos de los santos y sos familia de Dios. El Señor nos hizo su pueblo, su nación santa, la que sigue. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él nos sacó del cautiverio donde estábamos, pero hoy nos dice, yo quiero que seas igual con aquel que es extranjero. Recordá lo que se sentía. Quiero que hoy seas aquel que pueda recibirlo, entendiendo de dónde te sacó Dios, de dónde te saqué yo, dice el Señor. La que sigue. Y hoy los voy a pasear por toda la palabra, mis queridos, y no se me duerman, por favor, porque si no me van a llevar a que les hable más fuerte o que les cante alguna canción, y lo hago, Así que, ¿amén? ¿Me siguen hasta ahí? Dice extranjero y desnudo. Isaías 58:6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Acá vuelve a mencionar todo lo que el Señor espera de nosotros como obediencia. Y qué oportuno para estos días de ayuno y oración, porque acá el pueblo ayunaba muy religiosamente. Ellos pensaban en la antigüedad que vestirse de ropas que le raspen y ponerse ceniza en la cabeza y que todo el mundo vea que estoy ayunando, iba a ganar que Dios lo escuchara. Sin embargo, Dios les responde esto a través del profeta. Y aquí cuando menciona desnudo, yo quiero que pongas especial atención porque el diablo se ha encargado de robar la vestidura a muchas personas. No solamente a las personas que no le conocen, sino muchas veces a los que son sus hijos. Cuando hablamos de vestiduras y hablamos de desnudez, hablamos de identidad. Y recordamos la parábola del hijo pródigo, que cuando regresó a la casa de su padre, el padre lo recibió e inmediatamente ¿qué hizo? Le puso vestidos nuevos y un anillo en su dedo que significaba su identidad. Y mi querido amigo allá en casa, quizá hoy el enemigo te ha robado tu identidad. Mi querido joven, hoy quizás estás luchando con saber cuál es tu identidad. Y te encontrás en un estado de vulnerabilidad, de desnudez, que necesita ser cubierto. Y acá quiero detenerme porque vivimos tiempos donde la identidad ha sido totalmente trastocada por el enemigo. La identidad sexual, la identidad no solamente en el género, sino en muchos lugares más, en la imagen, en la familia, en la juventud, en la niñez.
Y el Señor nos demanda como iglesia que vayamos ¿a qué? A cubrir, a llevar ese mensaje que renueve el vestido de aquellos que nos llevan. Y muchas veces los que somos hijos también batallamos con esto. Hay cosas de nuestro pasado que nos permiten ver lo que Dios dice de nosotros. La que sigue, estuve enfermo y en prisión, y me visitaron o no me visitaron. Y aquí no puedo dejar de citar a Isaías. Yo soy el Señor en justicia, dice Isaías 4, 6, 7. Te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. La que sigue. Isaías 61, 1. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar a libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. La cárcel, la prisión, la enfermedad no solamente es literal. Celebro a los que tienen ministerios en las cárceles y han sido llamados a visitar a los que están allí. El mensaje es para todos. Sin embargo, hoy vivimos tiempos en donde muchos tienen prisiones que son espirituales. ¿Están de acuerdo con eso? Son prisioneros de muchas cosas. Hay heridas que Dios quiere sanar. Y celebro que podamos ir y orar por los enfermos, ir a los hospitales y visitar al que está pasando enfermedad. Pero Dios quiere traer sanidad a los corazones también. En estas dos palabras, el profeta habla de Jesús. Son profecías hacia el Mesías, ¿no? De la venida del Mesías. Pero sin embargo, vamos a ver que es algo que Jesús le está demandando a su iglesia también. La que sigue, entonces las personas justas responderán, Señor, ¿en qué momentos te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Es claro que el propósito de la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia entendida en lo que hay en el corazón del Padre. Es una iglesia que tiene puesta una mirada más profunda en la condición del ser humano. No en la necesidad básica solamente, sino en una necesidad más profunda, que puede ver la urgencia, la necesidad de llevar al mundo a un encuentro con Dios. No es una iglesia que coquetea con el mundo. Muchas veces vemos cómo hay cristianos que no han entendido esta profundidad. Y acá, mi querida amado, no intento establecer yo un juicio, pero créeme que un día el rey sí. Y tengo el deber de decirte, revisemos nuestra vida.
El llamado no es para jugar. Esto no es un juego. O estás o no estás. O sos o no sos. Porque un día la palabra es clara, la cizaña y el trigo van a crecer juntos, pero va a venir el Señor de la siembra y va a separar. Quizás sos un cristiano de muchos años que ha vivido tranquilamente esperando el retorno del Señor como un cuento, no entendiendo cuál es el propósito por el cual Dios te llamó. Una iglesia que no solo espera, una iglesia que declara que el Señor regresa, es una iglesia movilizada por los anhelos del corazón de Dios y que responde al llamado que el Rey está haciendo. Jesús viene pronto, viene con poder, con gloria a reinar, pero también a juzgar. Y no me tocó el más lindo. Bailar con la más linda, Pato. Te tocaba a vos. Pero claramente el Señor me habló. Fuerte, ahí. Como yo anhelo. Te voy a contar algo. Hoy orábamos allí atrás con el ministerio de intercesión. Y el Señor, en un momento, no me dejan mentir mis hermanos, nos movilizó de una manera tremenda. Porque el Señor quiere empezar a levantar, a despertar a esa iglesia, a sacudirla, a decirte: hay tiempo, te amo con cuerdas de amor eterno, te he amado. Y necesito que escuches cuál es tu propósito. Si seguís caminando en tibieza, quiero que te decidas, dice el Señor. Y a veces no solo son palabras lindas, es la verdad. Último punto. Y quizá hoy el mensaje va a ser corto, pero va al hueso. Respondiendo al llamado del Rey. La que sigue. Cuando el Señor Jesús habló con la samaritana y le dijo que Él era el agua de vida y no iba a tener sed nunca más, los discípulos estaban yendo por ahí a buscar comida y cuando volvieron se encontraron con Jesús y le rogaban, dice la palabra, que comiera. Dice: Rabí, come. Los discípulos se decían unos a otros: ¿alguien le habrá traído algo para comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Acaso no dicen ustedes: aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo le digo: alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe de su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que siega. Porque en este caso es verdad lo que dice el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no cultivaron, otros cultivaron, y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Jesús vuelve a tomar este ejemplo de algo tan sustancial como la comida. Y le está diciendo a los discípulos: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, pero ojo, que cuando me vaya les toca a ustedes. Alcen sus ojos. ¿Qué es lo que ven? Y yo te pregunto, iglesia, abrí tus ojos espirituales. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Hoy estamos frente a la cosecha
más grande de la historia, mi querido hermano. Los campos están blancos para la siega. Dios comienza a traer un avivamiento sobre su iglesia y lo estamos viviendo. No un avivamiento pasajero como los que somos más viejitos hemos visto, sino un avivamiento que vino para quedarse y lo declaramos porque vivimos los últimos tiempos. Porque Jesús viene y realmente viene. Y como decía Emi esta mañana, cuando el agricultor mira, ve las señales, nos decía a través del devocional. Podemos decir, como dice la palabra, que ya empezamos a vivir esos dolores de parto de los que habla la palabra. En Mateo 24 le decía rumores de guerra. Yo los invito a leer Mateo 24 y 25 si no lo leyeron. Porque es tremendo. Y Dios quiere que seamos esa iglesia entendida, que en intimidad lee la palabra y escucha la voz de Dios. Porque Él quiere levantar a esos entendidos en los tiempos que puedan ver el cumplimiento, que puedan escuchar la voz de Dios en intimidad. Y como resultado de estudiar la palabra en intimidad puedan transformar la realidad. Y así como yo les decía hace un rato que la noche está avanzada, como dice Romanos 13:12, y se acerca el día. Estamos viviendo tiempos de oscuridad, pero un tiempo donde la iglesia comienza a levantar. Y como dice Joel, en el que sigue, en la diapositiva que sigue, vamos a leer Joel, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes recibirán visiones. Y en aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, con sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que el día grande y terrible del Señor suceda. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Un derramamiento de su presencia sin... No me sale la otra palabra. Sin comparación. Gracias, Elena. ¿Vieron cuando uno se queda tila? Un derramamiento del Espíritu como nunca vimos antes. Dice que los hijos y las hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños. Y esto no es condición, solo los ancianos van a tener sueños. Un tiempo en donde el mover del Espíritu Santo se va a derramar de una manera, porque así como la maldad crece, la iglesia también comienza a crecer para llevar a otros a salvación. Pero si nosotros no despertamos como iglesia y entendemos que ese derramamiento se va a dar no para quedarnos acá en nuestras cuatro paredes, sino para salir allá afuera, no va a tener sentido. Dios hoy comenzó, iglesia, a darte sueños. ¿Para qué crees que te da sueños? Para que puedas interceder. Dios te empieza a dar palabras proféticas. ¿Para qué? Para que puedas ir a vendar a los quebrantados de corazón. Para que traigas libertad. Muchas veces te da palabra de ciencia y discernimiento. Él no te da todas esas cosas para que te quedes encerrado en estas cuatro paredes. El desafío de cada mes ir a ese altar del oeste y pedirle al Señor: Señor, dame para dar. Dame no para mí, dame para dar. Hay una persona que necesita conocerte. Hay una persona que necesita recibir un mensaje.
Yo quiero llevar ese mensaje. Él vino como un cordero, murió en la cruz, venció a Satanás. Pero mi querido hermano y hermana, pero Él va a volver como rey. Y es necesario que nosotros comencemos a predicar ese evangelio integral que habla del que fue, del que es y del que va a venir. Porque Jesús murió, venció al enemigo, pero resucitó y hoy está vivo. Y va a regresar y regresar a juzgar a las naciones, a justos e injustos. Y quiero que en esta noche te preguntes, ¿en qué vereda estás? ¿En qué vereda estás? ¿Sos de los que sigue pensando que hay tiempo para coquetear? ¿Sos de los que sigue pensando, falta todavía? Me quedo tranquila haciendo mi casa, pagando mis 0 kilómetros. ¿O estás haciendo tesoros en el cielo? Yo te lo pregunto porque me lo pregunté a mí también. No creas. ¿Sos de los que tiene una mirada en la eternidad? ¿Sos de los que canta esperando y apresurando? Pero me quedo cómoda los domingos. Solamente un domingo cada 15 días. Esta es una noche para responder a un llamado. Y este llamado no es mío. Ardía fuego en mi corazón cuando escribía esto. Porque le preguntaba, Señor, ¿somos conscientes de esta realidad? ¿O muchas veces todo se transforma una moda? Señor, ¿hasta qué punto nos moviliza saber que el tiempo se acerca? Y si el Señor viniera esta noche, muchos de tu familia se quedarían. O no pasarían. O tus vecinos, o tus amigos. Este mensaje Maranata te está movilizando. La que sigue, ¿vale? Dice, pero ustedes no son así. Viene hablando de aquellos que siguen viviendo en el pecado y las tinieblas. Porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey. Una nación santa. Son posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Ustedes son los encargados de mostrar las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad a la luz admirable, dice la otra versión. Son ustedes, vos, soy yo, iglesia. ¿Hasta dónde nos interpela Maranata? ¿Hasta dónde? Hasta cantar una adoración preciosa y salir por esa puerta. Y si te he visto, no me acuerdo, hasta el otro domingo. Y a vivir una vida de como sí. ¿O estoy dispuesta a, como canto, gastar mi vida a sus pies? Los jóvenes y los niños son la generación que Dios va a levantar. Yo en esta noche quiero orar por ustedes, por los entendidos en los tiempos que Dios va a empezar a levantar. Pero esta noche es una noche para responder un llamado. Y créanme que es muy difícil para mí dar esta palabra.
Yo le decía, Señor, ¿por qué me tocó a mí? Que soy la que muchas veces te dice, Dios te ve así. El Señor muchas veces me habla de ustedes, mostrándome cómo Él los ve. Pero esta noche el mensaje es distinto. Te dice, vengo pronto. Iglesia, abrí tus ojos espirituales. ¿Qué ves? ¿Ves los campos blancos para la siega? ¿Ves aquellos que hoy están viviendo en cautividad en tu trabajo? En tu barrio. ¿O te conformas solamente con llevar un poco de mercadería, orar? Yo te invito a que cierres tus ojos. Y en esta hora podamos hablar con Dios. Y yo sé que esta noche es una noche decisiva para algunos. Porque Dios me trajo para hablarte a vos. A vos que pensás que hay tiempo. A vos que quizás hoy estás viviendo esa prisión que el enemigo puso alrededor tuyo. Aquel que Dios quiere sanar. Porque, como dice esta palabra, por cuanto lo hiciste por uno de estos más pequeños, también puede ser alguien que ha creído, un hijo de Dios. Hoy el Señor, amada iglesia, está haciendo un llamado a su amada. ¿Estás dispuesta a gastar tu vida a sus pies? ¿Estás dispuesto a escuchar lo que hay en el corazón de Dios y actuar? A llevar comida y bebida, a hospedar al extranjero y dar cobertura al desnudo. Señor. Oh, Señor. Si hoy fuimos esa iglesia que muchas veces miró para el costado ante la necesidad de las personas, siendo un pequeño pueblo muy feliz, quedándose entre las cuatro paredes, pedirle perdón al Señor.
Papá del cielo, Señor, sabemos que vos volvés pronto. Jesús, que como vimos esta noche venís a reinar, vas a venir entre las nubes, a sentarte en tu trono de justicia, Señor, a gobernar. Y vas a traer juicio, Señor, sobre las naciones, papá. Que en esta noche podamos entender, que podamos entender lo serio del asunto, Señor. Que podamos entender la urgencia y la necesidad de que podamos mirar, levantar nuestra mirada y ver que los campos están blancos para la cosecha, Señor. Que nuestros pies se apresuren a correr, Señor, a llevar, a suplir estas obras de justicia por las que seremos juzgados, Señor. Señor, realmente levanta una iglesia entendida en los tiempos que estamos viviendo, que sienta la urgencia, la pasión en su corazón